Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy quiero hablarles de un tema interesante. He decidido hablarles un poco acerca de la literatura peruana. Vamos a hablar acerca de un autor que sin lugar a dudas marcó una época. Sus cuentos, tal vez, alguno de nosotros lo ha leído en alguna etapa de nuestras vidas, pues es un autor muy conocido, miembro de la generación del 50. Así es, la misma generación en la que también coinciden otros grandes escritores como Alfredo Bryce Echenique o Mario Vargas Llosa, entre otros. En el video de hoy vamos a hacer mención a este gran escritor peruano. Estoy hablando ni más ni menos que de Julio Ramón Ribeiro, llamado o también conocido como el hombre del cigarrillo. Un escritor, sin lugar a dudas, que marcó una época, un antes y después. Julio Ramón Ribeiro, entre todas sus vivencias a lo largo de su vida, pues podemos decir de que en su juventud pues coincidió con la dictadura del general Manuel Odría entre 1950 y 1956. Hay que decir que en características generales y en todo el contexto de aquella época, la generación del 50 va a crecer odiando la dictadura militar liderada en ese momento por el general Odría. Muchos prefirieron el exilio. Aquella generación pues fue la generación de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique, Blanca Varela o Fernando de Cislo, entre otros. Esta generación vivió el ochenio de Odría. Julio Ramón Ribeiro, autor de cuentos como Los gallinazos sin plumas, un cuento muy conocido por los peruanos y que seguramente muchos lo han leído, o por ejemplo La palabra del mudo o Solo para fumadores, es un autor que marcó una época, marcó un antes y después en la literatura peruana. En el video de hoy quiero que pues se vea también un pequeño fragmento de la última entrevista de Julio Ramón Ribeiro en el año 1994. Esta entrevista la hizo meses antes de su penosa muerte, pues todos sabemos que Julio Ramón Ribeiro terminaría falleciendo a fines de 1994. Su muerte fue muy dolorosa, ¿no? Él padeció de un cáncer, ¿no? Cáncer al pulmón debido a su adicción al cigarrillo, ¿no? Él era pues un fumador, como se dice por ahí, ¿no? Un fumador empedernido que tenía que estar siempre, ¿no? Característico de Julio Ramón Ribeiro, como lo caracterizan muchos de sus amistades y gente cercana a él, ¿no? Siempre tenía que estar con su copa de vino y con su cigarrillo. En el video de hoy quiero mostrarles la última entrevista de Julio Ramón Ribeiro, donde nos menciona su relación con el cigarrillo, porque justamente el reportero le hace una pregunta respecto al tema del cigarrillo y el por qué había dejado de fumar durante 5 años. Así que espero que el video sea de su agrado. Además de este pequeño fragmento de la última entrevista de Julio Ramón Ribeiro, también tenemos otro fragmento donde él nos habla sobre sus años en Europa, más específicamente en París, en Francia, ¿no? Donde logró convivir de forma no directa, pero sí de forma efímera, ¿no? Con otros escritores de la época, como por ejemplo Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias o Julio Cortázar, reconocidos autores del llamado boom latinoamericano y que para aquella época ya estaban consagrándose en la escena literaria. También nos va a contar cómo en su adolescencia y niñez se vio influenciado por autores de la talla de Flaubert, Balzac, Kafka, Dostoyevsky, entre otros. Amigos, espero que disfruten el video. Ahora sí, los dejo con este pequeño fragmento interesante. El primer cuento creo que lo escribí cuando tenía 15 años, algo así. Todavía estaba en el colegio, en esa época estaba en quinto y media. Y del contenido, lo único que recuerdo es que habían numerosas muertes y que terminaba una especie de horrible melodrama. El desencanto y la frustración están ahí en casi todos tus personajes, ¿no?
Bueno, quizás porque eso refleja un poco el tono de la sociedad peruana, ¿no? Donde existe una gran frustración y un gran desencanto entre los personajes, al menos los que he tenido ocasión de frecuentar. Y eso por un lado, y por otro lado también debe ser influencia un poco de lecturas y de autores que han tenido mucha influencia sobre mí. Podría citar el caso de Flaubert, ¿no? Que justamente es uno de los que podría ser el ejemplo máximo, ¿no? de la teoría de la desilusión, ¿no? Desde el punto de vista literario, o también Kafka, digamos, o Dostoyevsky, entre los que recuerdo en este momento. Sí, vivían bastantes escritores, pero ¿qué te puedo decir? Estaba en esa época Miguel Ángel Asturias, estaba García Márquez incluso al comienzo, estaba Julio Cortázar, pero con quien tuve más contacto fue con Julio Cortázar, realmente, porque era un hombre muy afable, muy cordial, muy sencillo, y que a pesar de ya el renombre que tenía, era muy fácil, muy accesible. Y además protegía mucho y se interesaba mucho por los escritores más jóvenes que él, como era mi caso. Pero ya no fumabas, incluso tienes un libro. Sí, sí. No, Ciertamente, yo dejé realmente durante 5 años, dejé el cigarrillo. ¿Por qué? Porque tuve una afección pulmonar, ¿no? Me prohibieron así terminantemente. Pero lo que ocurrió que en esos 5 años no podía escribir, ¿no? Entonces siempre que me sentaba frente a la máquina de escribir, notaba que algo me faltaba, ¿ves? ¿No? Había una mano ahí que se paseaba por el aire buscando algo, un objeto, ¿no? Entonces estaba tan ligado para mí el hecho de fumar al de escribir que eran inseparables. Entonces un día me dije, bueno, ¿qué tanto? O vives 5 años menos y empiezas a fumar, o te vas a pasar el resto de tu vida sin poder escribir. Entonces hice una elección así dramática, y bueno, me muero antes, pero voy a seguir escribiendo. Bueno amigos, aquí estuvo el video, ¿no? Este fragmento, ¿no? De entrevistas que le realizaron a Julio Ramón Ribeiro entre los años 1992 y 1994 respectivamente. Sin lugar a dudas, la última parte de ese fragmento, ¿no? De la entrevista de Julio Ramón Ribeiro es la más importante, pues en ella define su relación con el cigarrillo, ¿no? Nos dice la siguiente frase: durante 5 años dejé el cigarrillo, pero me di cuenta de una cosa. Al dejar el cigarrillo no podía escribir, pues al buscar por todo el escritorio notaba que algo me faltaba. Así que tuve que tomar una decisión dramática. Eso, sin lugar a dudas, define por completo lo que fue la personalidad y la vida de Julio Ramón Ribeiro. En su última obra, Solo para Fumadores, también define todo lo que concierne a Julio Ramón Ribeiro y su relación con el cigarrillo. Es una parte muy interesante la que nos muestra Julio Ramón Ribeiro en esa última entrevista, y sin saberlo sería su última entrevista, pues solo meses después de haber brindado esta entrevista, Julio Ramón Ribeiro terminaría falleciendo a la edad de 65 años, en el año 1994. Sin lugar a dudas, Julio Ramón Ribeiro ha dejado un legado grande en la literatura peruana. Es uno de los grandes representantes y exponentes de la generación del 50. Sus cuentos, como Los gallinazos sin plumas, que muchos peruanos han leído, o también, por supuesto, La palabra del mudo, Al pie del acantilado, o otros cuentos, han marcado a la sociedad peruana. Este video fue un pequeño homenaje realizado al gran Julio Ramón Ribeiro. Y bueno amigos, espero que el video haya sido de su agrado, que les haya resultado informativo. Suscríbanse, denle like para más. Nos vemos hasta un próximo video.